Bueno, nos encontramos nuevamente. Vamos a ver un capítulo más de Teoría General del Proceso. Para los que no me han visto antes, mi nombre es Jorge Luis Ibau. Soy integrante, por supuesto, de la cátedra del Dr. Bauché. Soy uno de los jefes de trabajo práctico. Así que seguramente estamos teniendo correspondencia por la vía web. Y bueno, ante todo los felicito por las notas que van logrando, las que mejoraron y demás, con este gran desafío que es estudiar bajo un tutorial, a distancia, con los distintos sistemas, ¿sí? Agradecemos por supuesto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, nuestra universidad, que nos ha dispensado el aula virtual, con la cual tenemos esa fluida comunicación. Bueno, hoy nos ocupa la unidad 14. Dentro de la unidad 14 vamos a ver sobre todo la unidad 2, los medios de prueba, los medios de confirmación. ¿Sí? ¿Qué son los medios de confirmación o qué es prueba? Bueno, ante todo vamos a dar una definición, como siempre, un concepto. Probar es la actividad procesal que la ley, es decir, la norma procesal, otorga a las partes para que con los medios de prueba puedan lograr convicción en el juzgador sobre la existencia o la inexistencia de los hechos articulados. ¿Sí? Esa es una definición que pueden utilizar y es comprensible cuando la analizamos. Bueno, por supuesto, hay hechos que deben obligatoriamente ser probados. Ante todo, los hechos, como dijimos, articulados. ¿Qué quiere decir articulados? Los alegados, los afirmados, los hechos conducentes. Deben ser conducentes, deben hacer en sí a la cuestión. Si es un préstamo de dinero, si es un divorcio, ¿sí? Como ser en un préstamo de dinero, no sería conducente demostrar mi estado civil, al menos en la norma general, ¿no es cierto? Entonces no sería conducente, sería un elemento de prueba sobreabundante. Y deben ser controvertidos. ¿Qué quiere decir? Que una parte afirma y la otra debe negarla. Entonces se genera así la controversia. Así como estos hechos deben ser probados, hay hechos que están exentos de ser probados en juicio. ¿Cómo ser? La ley nacional, por supuesto. La ley nacional se presume conocida y no es necesario acudir a los medios de prueba para lograr convicción en el juez, ¿no? Bien, los hechos admitidos por la contraparte. Bueno, hay un dicho, una máxima jurídica que se utiliza mucho, sobre todo en el foro civil, a confesión de parte, relevo de prueba. Bien, justamente es lo que estoy explicando en este momento. Si un hecho es alegado y la otra parte lo admite, no es necesario probar ni lograr convicción en el juez que existió. Está admitido y está exento de ser probado. Otros hechos que no es necesario probar, que están exentos de prueba, son los hechos notorios. Generalmente la sigla es de público y notorio, como ser la pandemia COVID-2019, como ser, no sé, la Segunda Guerra Mundial, como ser que en el cruce Lomas, Ruta 4, en su intersección con Juan 23 del partido de Lomas de Zamora, existe el edificio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Eso es notorio, no tengo que necesariamente probarlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? ¿A quién le corresponde? ¿Quién está obligado a probar? Bueno, el principio general es que el que afirma debe probar. En principio, el que afirma es el que tiene la carga de la prueba. Bueno, el juez puede disponer actividad probatoria.
Bueno, sí, también. La ley dice que el juez podría disponer alguna medida o que se realice un medio de prueba. Pero esto es para aclarar alguna cuestión. Se conoce como medida de mejor prover, la genera el magistrado, pero debe notificar a las partes asegurándoles la posibilidad defensiva y no debe ser utilizada para subsanar torpeza de parte, sino para aclarar al juez algún concepto oscuro. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a los medios de prueba o de confirmación. Acá lo vamos a usar análogamente. Están contenidas, tabuladas en la propia ley, en el Código Procesal Civil y Comercial. Ustedes tienen punto por punto cada uno de los medios de prueba. Vamos a ver los que están tabulados, expresamente previstos. Vamos a comenzar con la prueba documental. ¿Qué es la prueba documental? Bueno, vamos a dar una definición continente. Todo pensamiento humano contenido en un soporte técnico es un documento. ¿Sí? Todo pensamiento, entelequia humana contenida en cualquier soporte técnico, papel, fotografía, audio, un cartel, eso es un documento. Vamos a dividir ante todo los instrumentos, porque hay instrumentos que son literales, que son los escritos, que pueden estar firmados y se llaman quirografarios, o sin firma, como las cartas, las notas, los sueltos periodísticos, que realmente no van firmados, ¿sí? Revistas o alguna fotografía de publicidad. Vamos a los firmados. Los firmados son un contrato de alquiler, puede ser un acta. Bien, y acá también vamos a dividir en instrumentos públicos e instrumentos privados. Como ya dijimos, ese contrato de alquiler o un pagaré son instrumentos privados. Interesan y tienen su efecto para con las partes que los firman, ¿sí? Pero hay instrumentos públicos, sobre este nos vamos a detener un poquito, lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Cuáles son los instrumentos públicos? Bueno, los instrumentos públicos son en realidad documentos literales construidos, firmados por un oficial público. Como ser un acta de nacimiento, como ser el papel moneda, que lo firma el presidente del Banco Central de la República Argentina, cómo ser las sentencias judiciales, los escritos judiciales, los oficios. Esos son instrumentos públicos. Un acta de nacimiento da fe pública de veracidad, que la persona que se indica en ese acta pública, en ese documento o instrumento público, es fulano de tal, que su data de natalicio fue tal fecha y tiene fe pública de veracidad. Mentir para el oficial público en un acta pública tiene consecuencias jurídicas. Ante todo es una falsedad en un instrumento público y es un delito penal. Ahora, puede darse que en un juicio civil la parte contra la que va dirigida ese instrumento público sospeche sobre la genuinidad de ese instrumento. ¿Puede tildarlo de falso? Sí. Se denomina redarguir justamente de falsedad, de apócrifo, y el juez hace una investigación sobre eso en particular, corre por incidente y tomará una decisión que se transmuta en una sentencia al respecto, ¿sí?
después veremos las consecuencias que puede tener, si es valedero, si es falso, si es apócrifo, ¿sí? Ya les dije que implica un delito. Bueno, de la prueba documental vamos a decir, porque les voy a refrescar la memoria, cuando vimos demanda, debe acompañarse conjuntamente con la demanda. El actor, cuando instala ante el juez la demanda, debe acompañar toda la prueba documental, los medios de prueba documental que tenga en ese momento en su poder, y si no, indicar efectivamente. Esto sucede muchas veces con los testamentos, que no están en poder de la parte, ¿no es cierto? Pero bueno, se pide al registro público testamentario o a las escribanías la remisión de esos documentos o ¿cómo es que se llama? O el testimonio legalizado. Bueno, vamos a ver los demás medios de prueba. Y ya les adelanto, no se acompañan conjuntamente con la demanda, pero sí se ofrecen. Sí se ofrecen. Se los digo primero para no olvidarme, y después voy a tratar de recordarlos uno por uno. La prueba de informes, la confesional, la testimonial, la pericial, el reconocimiento judicial. Y después vamos a ver otros medios. Vamos a arrancar por la primera. La prueba de informes es cuando la parte solicita, peticiona al juez que requiera a los registros, pueden ser registros públicos como de propiedad, como registro de automotor, de embarcaciones, justamente informes al respecto. También puede ser a servicios públicos o privados como el servicio meteorológico, el servicio cartográfico, o también puede ser a empresas particulares, balances, auditorías. Esas son pruebas de informes que se indica y se peticiona al juez, que el juez ordene al registro o a la empresa o al servicio la remisión o copia autenticada de ese informe, ¿sí? Vamos a seguir con el segundo. Confesional. ¿Qué es el medio de prueba o medio de confirmación confesional? Bueno, grábense que confesional viene de confesión. Intenta que la contraparte confiese la verdad de lo que se alega. ¿Sí? Acuérdense que el actor afirma y la contraparte, el demandado, niega. En el principio general, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la confesional, ¿cómo se materializa? Para que se obtenga esa confesión de la contraparte. Mediante una audiencia que se peticiona al juez, hasta 30 minutos antes de esa audiencia, la parte que lo solicitó tiene que presentar al juez lo que se denomina un pliego de oposición. El pliego de posiciones tiene en sí una serie de preguntas para que la contraparte, al cual lo vamos a llamar absolvente, responda por sí o por no. En forma clara, la fórmula es generalmente para que diga si es cierto que es propietario de un automóvil, marca, no sé, Renault, Clio, color rojo, patente tanto. Para que diga si es cierto que en tal fecha, tal hora, circulaba por tal lugar. Para que diga si es cierto que trasponiendo la luz roja del semáforo colisionó a un vehículo que estaba estacionado correctamente. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito, que hay un principio jurídico y una garantía constitucional que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ¿sí? Entonces el absolvente puede mentir. Puede válidamente mentir. Decir, no circulaba, no poseo ese auto, no crucé la luz roja, no es cierto, va a decir. Bueno,
El ponente va a formular las preguntas y el absolvente va a ir a esta audiencia que se va a llamar justamente absolución de posiciones. Con esto damos por sentado que ya tienen una idea de lo que es la confesional. Acuérdense, para que la contraparte confiese lo que alega el actor o demandante. ¿Sí? Vamos a otro medio de prueba, el testimonial. ¿Qué es el medio de prueba testimonial? Bueno, el testimonio de los testigos. ¿Qué son los testigos? Son personas, ante todo son personas que han incorporado conocimiento de uno o varios hechos, de los hechos, a través de sus sentidos, de uno o varios o todos los sentidos. Escuchó, vio, degustó, tocó, olió, depende de lo que se busque probar. Acuérdense que lo que buscamos es convencer al magistrado sobre la existencia o inexistencia de los hechos que la parte alega. ¿Sí? Entonces, si tengo personas que me consta que tuvieron conocimiento a través de sus sentidos de esos hechos, los voy a ofrecer para que el juez designe las audiencias y se les reciba declaración testimonial. ¿Sí? Bueno, esos son los testigos. Los testigos tienen obligación de veracidad. El testigo no puede legalmente mentir. No debe hacerlo, tiene consecuencias jurídicas que están en el Código Penal, es un delito y se denomina falso testimonio. ¿Sí? Depende del fuero en el que lo cometa, tiene una pena en expectativa, en algunos casos importante. ¿Sí? Bueno, entonces, tiene obligación de veracidad, es una persona que incorporó conocimiento de uno o varios hechos a través de sus sentidos, uno o todos o varios, ¿sí? Pero son personas. Bien, personas físicas. Bueno, abandonamos la prueba testimonial y vamos a ir por lo pericial, el medio de prueba pericial. Bueno, esto es que a través de peritos oficiales o consultores técnicos de parte, producen sobre los puntos de pericia que la parte requiere, que el juez solicite, un dictamen pericial. ¿Sí? Bien, ¿qué es un perito? Bueno, un perito es una persona que conoce la ciencia, arte, profesión, actividad sobre la cual se va a desarrollar una pericia. Si esa profesión está reglamentada, se requiere título habilitante. ¿Qué es esto? Bueno, en forma categórica y clara les voy a decir, supongamos una pericia médica, tiene que tener título de médico. La pericia médica que seguramente ustedes conocen va a ser la autopsia, ¿no? Que las hacen los forenses, los médicos forenses. Pero también hay un sinnúmero de pericias para determinar lesiones, grados de incapacidad, problemáticas mentales. Acuérdense el tema de la insania o insanía, o para declarar a una persona demente. Todo eso lo hace la ciencia médica, ¿sí? La ciencia médica. Entonces se requiere título habilitante. Los peritos, válidamente denominados peritos, integran, ¿cómo es que se dice? Integran el servicio de justicia del Estado. Es decir, son peritos oficiales. ¿Puede la parte
ofrecer lo que comúnmente llamamos peritos de parte, sí. En realidad se requieren las mismas, lo mismo que le requerimos al perito oficial, que si la profesión estuviera reglamentada debe tener título habilitante, pero se denominan consultores técnicos de parte. Bueno, su contestación al magistrado sobre los puntos de pericia que el mismo magistrado a pedido de parte requirió, se va a denominar dictamen pericial. Dictamen pericial. ¿Pueden los peritos oficiales tener divergencias con los consultores técnicos? Sí, tenemos algunos casos que han tomado estado público y justamente han pasado esa situación. Suele suceder. Bueno, en ese caso, cada uno fundamentará a través del arte o de la ciencia la postura, el concepto inductivo por el cual llega a esas conclusiones y la elevará al magistrado debidamente. ¿Sí? Pero más adelante ustedes van a profundizar sobre el tema pericial. Recuerden esto, los peritos integran el servicio de justicia, entonces son peritos oficiales. Para las profesiones reglamentadas se requiere título habilitante, médico, ingeniero, contador público nacional, ¿sí? Y hay otras que quizás todavía no estén reglamentadas de la misma manera, como ser una pericia mecánica sobre un vehículo, sobre el estado de los frenos, un electricista automotor sobre el estado de las luces, ¿sí? O sobre una falla técnica, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser vinculante específicamente en el hecho o cuestión que se esté llevando en ese proceso. La Argentina, como dato de color, fue patria de uno de los peritos de mayor prestigio en el mundo, ¿sí? Tenemos el orgullo de que el filántropo don Juan Bucetich haya elegido esta patria para vivir y cumplir su función como perito. En 1891, él desarrolla y perfecciona un sistema de identificación humano que ustedes lo conocerán como el sistema decadactilar, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir, por si no lo habían pensado, que ese mismo sistema de las huellas dactilares, con sus características de perennidad, inmutabilidad y variedad infinita, ha permitido dar identidad individual a las personas del mundo de ese entonces. Todavía se utiliza el mismo sistema, perfeccionado, con la velocidad de la informática, pero se sigue utilizando el mismo sistema para las 6.500 millones de personas que habitan el mundo, ¿sí? Lo más destacable de Juan Bucetich, el cual tiene una estatua del mismo tamaño que Einstein en la Avenida de las Luces, Francia, que la Biblioteca Nacional bueno, hoy Croacia, su origen era Dalmacia, pero bueno, sabemos que hoy integra Croacia. La Biblioteca Nacional, que solo la biblioteca es tan grande como toda nuestra prestigiosa universidad, lleva el nombre Juan Bucetich, hijo directo de esta patria, por decirles. Los reconocimientos son del mundo todo, ¿sí? Y lo más importante que les quería resaltar, Juan Bucetich lo legó al mundo y Argentina, a través de este sabio que era un perito estatal, jamás reclamó derechos
ni regalías, ni royalty, que así se denomina, ¿no? Sobre esta invención. O sea, habla de ese carácter filántropo, ¿no? Humanitario del sabio Juan Bucetich. Bueno, creo que todos los abogados deben conocer esta situación, también dio origen, para los que seguramente van a ser penal, de origen a la formación de Interpol, Juan Bucetich, allá hace casi un siglo y medio. Bueno, seguimos abandonando ya el tema pericial para, creo que es el último de los que están estipulados en la norma procesal y se denomina reconocimiento judicial, ¿sí? Conocido en el ámbito forense como inspección ocular. Esto es cuando la parte le pide al juez, a su señoría, que él personalmente tome conocimiento sobre un lugar o una cosa. Sabemos que el juez puede actuar por sí o puede delegar en otro funcionario de menor jerarquía o un par si estuviera en otra zona de competencia, justamente esta inspección ocular, para que el juez tome conocimiento in situ sobre la cosa sobre la cual versa el litigio. Bueno, ya culminando, vamos a ver qué pasa con otros medios probatorios, a los cuales vamos a llamar no convencionales. Bueno, por supuesto, en este caso, los va a valorar, los va a admitir o rechazar el juez. Se pueden presentar otros medios no convencionales, no sé, una revelación a un medium, una adivinación, no sería convencional, pero el juez en ese proceso individual lo valorará, lo admitirá o lo rechazará, ¿sí? Bueno, también por mucho tiempo, con el avance de la tecnología, el derecho fue asimilando nuevos recursos técnicos como la filmación, la detección por cámaras infrarrojas y demás, si tenían valor probatorio, si se puede ofrecer o no, y la nanotecnología, ¿sí? Bueno, todo eso lo va a valorar, admitir o rechazar el juez. Por supuesto, el juez va a mirar, ante todo, va a observar que ese medio de prueba que se intenta instalar no sea ilegal, ¿sí? Si es ilegal, lo va a rechazar. Que no sea innecesariamente ofensivo u obsceno, ¿sí? Incluso existe lo que se llama en el decálogo de los abogados y de los escritos judiciales, el lenguaje debe ser cortés, aún en la contienda judicial, ¿sí? Aún en la contienda judicial. Insultos y esas cosas solamente podrían graficarse textual indicando y justificando por qué es necesario. Bueno, con esto vamos a dar por desarrollado lo que se llama medios de confirmación. Acuérdense del concepto, acuérdense en qué hechos deben obligatoriamente ser probados, cuáles hechos están exentos de prueba, a quién le corresponde, tiene la obligación, la carga. Después, no sé si ustedes ya vieron lo que son las cargas, la carga de probar. Y bueno, y después cuáles son los medios de prueba, ¿sí? Los que acabamos de ver. Acuérdense que la prueba documental que esté en poder del actor debe acompañarlas con la demanda desde el inicio, ¿sí? Y la demás prueba se ofrece. Bueno,
Con esto culminamos. Gracias por la atención. Hasta la próxima.